Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Aprovecho inmediatamente de saludar a los compañeros, ¿cierto? David, Francisco, que están ahí en controles. Buen día, chiquillos. Espero que estén ahí bien abrigados. Un día hay sol, pero es un día que está frío, así que como hemos hecho en los últimos capítulos, invitando a la gente a que se cuide del frío, de las enfermedades también respiratorias, y a estar ojalá lo más abrigados posible. Vamos a conversar hoy día de un tema que tiene que ver con las personas que tienen demencia o trastorno neurocognitivo mayor, pero particularmente vamos a hablar del manejo no farmacológico de las personas que presentan esta situación. Y para eso tenemos un invitado que nos va a hablar de este tema, que es especialista en esto, y lo voy a presentar inmediatamente. Tenemos como invitado a Jorge Valdés Soto. Él es fonoaudiólogo de la Universidad Mayor, diplomado en Neuropsicología Clínica y Demencia, diplomado en Salud Mental para Personas Mayores. También es diplomado en Vinculación con el Medio, Territorio e Innovación. Además tiene un diplomado en Estrategia en Enseñanza y Aprendizaje Digital, magíster en Docencia Universitaria y también tiene un magíster en Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva. Y además es coordinador de campos clínicos. O sea, tiene una vasta experiencia en trabajo en la materia que vamos a abordar. Jorge, muy bienvenido a Resonar con Vínculo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarnos la invitación. Jorge, yo te comentaba cuando tuvimos el primer contacto, la primera conversación, que en Resonar con Vínculo ya habíamos abordado en algún capítulo el tema de demencia. Uh-huh. En términos bien generales, bien amplios. En ese momento vino Jan Gajardo, nos mandamos saludos a Jan también. Un gran representante del tema de las demencias. Una de las personas que conoce mucho de demencia en Chile, sí. Pero no hicimos este doble clic o esta ¿cómo se diría? O poner la lupa, ¿cierto?, en el tema del manejo no farmacológico, que creo que es algo importante porque además se transforma en un recurso que puede ser utilizado por todos. Exacto. Así que queríamos partir, y yo creo que sería bueno, quizás lo conversábamos, dar una primera, no sé si una definición, pero qué es lo que se comprende por demencia en términos generales para después poder especificar cómo podemos abordar el tema del manejo no farmacológico. Sí, es importante entender primero qué se entiende por demencia. Históricamente siempre se pensó que las demencias estaban asociadas exclusivamente a personas mayores, y por eso hoy día ya dejamos de utilizar el concepto de la demencia senil. Exacto. Porque se sabe que las demencias también pueden estar presentes en otras personas de otras edades y que pueden ser como efectos secundarios de otra causa. Y por eso el concepto o el diagnóstico de demencia senil ya no se utiliza. Después hablábamos de la famosa demencia tipo Alzheimer, que es la demencia más típica que encontramos nosotros, pero por la connotación negativa que implica el concepto de demencia y también por las bases médicas o las causas, ya no hablamos de demencia, sino que hoy día hablamos del famoso trastorno neurocognitivo. Y este trastorno neurocognitivo puede ir desde el leve, el mayor y el síndrome confusional agudo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la demencia nos referimos al trastorno neurocognitivo mayor, donde tenemos un déficit, un declive en el desempeño cognitivo, es decir, falla la memoria, falla la atención, falla el funcionamiento ejecutivo, el razonamiento, y esto impacta en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, sale a comprar y se desorienta, se le olvida para dónde iba, se pierde incluso dentro de su casa. Eso es lo que hoy día nosotros entendemos como un trastorno neurocognitivo mayor. A diferencia del leve, que
hay un declive cognitivo, pero la persona con esfuerzo o con ayudas técnicas puede desarrollar sus actividades habitualmente. Perfecto. Yo creo que también es importante poder conversar, a lo mejor, o mencionar, Jorge, la importancia de, frente a alguna conducta no común en esa persona mayor, si es que su entorno nota que ocurre algo distinto, sí, como no atribuir inmediatamente que una persona tiene demencia, se le olvidó algo, tiene demencia, tiene Alzheimer, o se desorientó. ¿Qué es lo que se recomienda cuando, por ejemplo, algún familiar o alguna persona significativa pesquisa o nota que hay alguna conducta que no es común, que está ocurriendo algo que no es común? ¿Qué hay que hacer antes de atribuir que inmediatamente es algún tipo de trastorno o demencia? Lo primero que se recomienda es que tenga todos sus exámenes médicos al día. Uh-huh. Todas las personas mayores que estén inscritas en FONASA tienen derecho al EMPAM, que es el examen médico preventivo del adulto mayor. Ahí se le hacen exámenes cognitivos, exámenes médicos, exámenes también del estado emocional, porque muchas veces estas posibles alteraciones, entre comillas, cognitivas, se explican, por ejemplo, por un estado anímico más bajo. Las mismas estructuras que se encargan del procesamiento de las emociones se encargan del procesamiento de la memoria episódica. Entonces, cuando una persona está más depre, por ejemplo, la memoria falla. Pero el problema no es que esté cursando con una demencia o un trastorno neurocognitivo mayor, sino que el problema está en su estado emocional. Y por lo tanto, si se le da un buen esquema farmacológico, se le deriva psicoterapia, esta persona podría mejorar su estado anímico y por consiguiente mejorar su desempeño cognitivo, y no era la demencia que tenía la familia temor. Perfecto. Por lo tanto, mi recomendación es exámenes al día y ante la más mínima sospecha consultar al médico, porque no siempre es la temida demencia tipo Alzheimer. En ese sentido, como buscar consultar obviamente, como decías tú, a un médico, un diagnóstico diferencial en ese sentido, que permita, como la palabra no es discriminar, pero que permita definir qué tipo de cuadro es el que se está presentando. Claro, tú mencionaste el caso de algún tipo emocional de alteración que podría tener incidencia en funciones cognitivas. Yo la otra vez, conversando también aquí en el programa, nos comentaban, a lo mejor tú eres más especialista que soy yo no me manejo tanto, pero por ejemplo personas mayores que tenían infecciones urinarias, sí, que podían presentar algún tipo de alteración de comportamiento conductual. Síndrome confusional agudo. Síndrome confusional agudo, y eso no necesariamente es una demencia. Entonces es importante hacer ese tipo de diferenciación con apoyo profesional. Exacto, de hecho, tal como comentaba al principio, cuando estaba hablando de esta evolución que ha tenido el trastorno neurocognitivo mayor, yo hablaba que el trastorno neurocognitivo podía ser leve, mayor o un síndrome confusional agudo. Y la diferencia no está solamente en el desempeño cognitivo y en cómo están las actividades de la vida diaria del sujeto, sino que también en cómo debutan estas dificultades. Entonces, ¿Cómo sería eso, cómo debutan? Por ejemplo, si tenemos a una persona con una infección del tracto urinario, con una ITU, infección urinaria, y a los días comienza con agitación, comienza con alucinaciones, comienza también a tener algunas alteraciones discursivas, comienza a tener delirios de persecución, claramente eso se explica por la infección urinaria, porque no es la evolución que uno esperaría tener para una persona con un trastorno neurocognitivo mayor o leve. Porque ese tipo de conductas que mencionas serían más bien de un estado avanzado Como que comienza muy brusco. Exacto. Comienza muy brusco. Exacto. Y así como comienza, si remite la infección urinaria, debieran cesar los síntomas, por decirlo de alguna manera. Sí. Ya. Pero no deja de dar susto, porque finalmente la familia y el entorno siempre le tiene mucho temor a la demencia, y automáticamente en un escenario más catastrófico piensan de que lo tiene. Exacto. Oye, Jorge, y estamos haciendo como una mirada general de algunos temas de demencia, una introducción, porque una de las características de las demencias, como hablábamos de los trastornos neurocognitivos mayores, es que no son reversibles, no son mejorables. El Alzheimer en particular. El Alzheimer, claro, sí. No es reversible. Particularmente el Alzheimer, pero hay algunas características que en el fondo del Alzheimer que no puede hacer que vuelva atrás. Ajá. Por lo tanto no hay, voy a decirlo así en castellano simple, no hay un medicamento que cure esa enfermedad. No.
Y de ahí aparece o podría aparecer otras vías alternativas de abordaje, ¿cierto?, del cuadro que permiten un mayor o mejor manejo. Sí. Y ahí aparece el concepto del manejo no farmacológico. Ajá. En ese ejemplo, yo sé que es mucho más amplio. Empecemos a conversar un poco de qué rol juega el manejo no farmacológico en este tipo de situaciones. El manejo no farmacológico, primero que todo, no es algo aislado, sino que se tiene que dar muy de la mano del tratamiento farmacológico. Las personas con demencia tipo Alzheimer, me voy a centrar principalmente en la demencia tipo Alzheimer porque es la más común. Por ejemplo, tienen algo que se llama el signo de puesta de sol. El sol se pone y ellos se activan. Entonces, ahí es cuando empiezan a estar con agitaciones nocturnas, cuando no tienen alteraciones del ciclo sueño-vigilia, y eso impacta claramente en la dinámica familiar, porque es una persona que puede arrancarse, que puede tener algún accidente, que también está más agresiva, la familia no duerme. Claro, la persona que tiene la demencia tipo Alzheimer o el trastorno neurocognitivo mayor secundario Alzheimer puede dormir al día siguiente, pero la familia tiene que ir al colegio, tiene que ir a trabajar, tiene que hacer aseo, preparar almuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurre una sola vez, no es tan terrible, pero cuando llevamos años en esta dinámica, claramente sí. Por eso es tan importante que todo el manejo no farmacológico vaya siempre de la mano con el farmacológico. Que a esta persona se le den inductores, por ejemplo, del sueño, se le den reguladores de la conducta, para que así también, apoyado de una buena higiene de sueño, por ejemplo, hasta los colores de las murallas impactan, podamos tener un mejor funcionamiento o una mejor conducta en esta persona. Entiendo, tiene que ser entonces complementario con un esquema farmacológico apropiado para lo que presenta la persona. Ahora, ¿cómo podríamos definir lo que es el manejo no farmacológico? O el concepto de manejo no farmacológico. Primero que todo, el manejo no farmacológico es multidisciplinario. No es solamente de una disciplina. Acá necesitamos el terapeuta ocupacional, es sumamente importante, psicólogo, fonoaudiólogo, porque incluso tenemos hasta la necesidad de que arquitectos, o sea, las adaptaciones que podemos hacer para que el paciente esté mucho más seguro, por ejemplo. Pero lo que busca el manejo no farmacológico es que, sin hacer uso de los medicamentos, a través de cambios ambientales, de cambios de la dinámica familiar, de la comunicación, estimulación cognitiva, nosotros podamos enlentecer el avance de la enfermedad o disminuir ciertos signos neuropsiquiátricos, por ejemplo, en los pacientes. Eso es lo que busca. ¿Podríamos dar desde ya un par de ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de intervenciones no farmacológicas? Si puedes darnos ejemplos. La terapia reminiscencia es una de las terapias no farmacológicas que más se utilizan. ¿Qué es la terapia reminiscencia? Es hacer que la persona acceda a sus recuerdos de la niñez, de la adultez, que mostrarle imágenes, por ejemplo, de cuando ella se casó o de cuando él se casó, de sus primeros hijos, de sus primeros nietos, hacer que escuche ciertas canciones que la lleven o que lo lleven a su infancia, olores, comidas. Hay muchos videos en redes sociales. Por ejemplo, la otra vez veía a una mujer que había sido bailarina toda su vida y que estaba absolutamente desconectada de su entorno, pero le hacían escuchar la canción clásica del Lago de los Cisnes y ella hizo el baile completo desde su silla de ruedas. Entonces estaba absolutamente conectada con ese recuerdo. Porque, ¿qué es lo que hace el cerebro? Lo que no se ocupa se pierde. Pero si yo hago que una persona acceda constantemente a sus recuerdos, hago que se lentezca esa pérdida. Eso está muy bien representado en una película que se llama Intensamente. Cuando las emociones se van a los recuerdos y ven cómo está limpiando los recuerdos. Dicen, esto ya no lo ocupa, esto ya no lo ocupa. Lo que busca la terapia reminiscencia es que todo se ocupe, todo lo que tenga en su memoria episódica se ocupe. E insisto en que no es solamente con fotografías, porque uno piensa que son solo fotos, olores, claro. La naftalina, por ejemplo. Ocupar todos los sentidos. Todos los sentidos, que sea lo más multisensorial.
visual, auditivo. Hoy día tenemos la suerte de que tenemos una gran cantidad de recursos fotográficos. Pero si pensamos los pacientes que nosotros atendíamos hasta hace 20 años, que tenían menos fotografías todavía, y vivió toda su vida en Melipilla, al lado de la Plaza Melipilla, no saco nada con mostrarle una foto de Melipilla hoy día. Entonces yo tenía que buscar una foto de 1930, por decir cualquier fecha, claro, para que así él la vea. Y esta era la plaza donde yo vivía, aquí estaba mi colegio, aquí estaba esto, aquí. Y ahí estamos accediendo a sus recuerdos. Quiero perdón, dar un ejemplo que también tuve oportunidad de conocer a través de redes sociales. En Países Bajos, no, ya no se llama Holanda, ahora se llama Países Bajos. En un ELEAM, no sé si se llamarán ELEAM allá, pero en el fondo un establecimiento de larga estadía con personas que efectivamente presentaban demencia, habían adaptado una sala y habían recreado como un paradero y hacían que las personas mayores se sentaran como en un asiento de un bus y recreaban visualmente el trayecto que hacía, tan lo mismo, hace 20, 30 años atrás, ese recorrido, con imágenes lo mismo, de la catedral, y iban como parando el recorrido, como cuando para la micro, y la gente miraba y iban conversando de lo que ocurría en esos tiempos, en esos lugares, un poco también trayendo como ejemplo a lo que tú mencionabas. Te quería preguntar, Jorge, tú me dices ocupar la reminiscencia es una buena estrategia de manejo no farmacológico de la demencia, pero tengo una duda súper puntual. ¿Eso se realiza en qué momento con la persona? Porque si por ejemplo la persona mayor que está presentando la demencia está en un momento de crisis, ¿aplica a usar reminiscencia en ese momento? No, la reminiscencia nace de un proceso absolutamente normal del envejecimiento. Cuando uno va envejeciendo, hace una revisión de su vida para ver si está conforme, si está de acuerdo con todo lo que hizo, hace un balance. Eso es un fenómeno absolutamente natural. Entonces, la terapia de reminiscencia se basa de este proceso natural para que vaya accediendo a los recuerdos. Claramente, si tenemos una persona que está agitada, que no quiere, que está obsesionada con hacer algo, no es el momento. Esa era la consulta para que la gente pueda hacer esa diferenciación. Claro, no es el momento. Y ocurre que muchas veces los pacientes me lo han manifestado. Por ejemplo, no voy a dar el apellido, pero la señora Rosa me contaba, la hija, de que después de hacer la terapia de reminiscencia, ella quería llamar a su familia. Y su familia estaba muerta, muchos de ellos. Entonces, y ahí viene la otra recomendación que nosotros siempre damos, el no llevarles la contra, el decirles, no, pero mamá, no podemos llamar, porque finalmente más se agitan. Seguirle la corriente y decir, ya mamá, llamémonos un rato. Y si sigue perseverando con eso, ¿cuál fue la recomendación? Llame a alguien y... Yo le decía, compren un chip de estos de 2 lucas y pónganlo en un celular y graben en el teléfono ese número con el nombre de la persona que quiere llamar. Y que llamen y no conteste. Mamá, no hay caso. Vamos a seguir insistiendo después. Pero ella ve que están llamando. Ve que están llamando a la Juana. Pero Juana no contesta. Entonces ya no es que la hija no quiera. Es que Juana no está contestando. Y eso ayuda a atenuar o a disminuir un poco la demanda, la crisis. Lo primero que nosotros recomendamos es no contradecir, evitar el no. Exacto. Y en esa lógica, Jorge, esta pregunta ya así, súper práctica. Con el ejemplo que tú pusiste, ¿aplicaría pedirle a alguien que contestara el teléfono como que fuera la persona? Sí. Aplicaría. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, no sé si tan muchas veces, pero puede que la persona se dé cuenta que no es. Y se corre ese riesgo. Y como también tiene esto de los delirios de persecución, que esta no es mi casa, que me quieren robar, que me quieren secuestrar, que es un discurso súper frecuente cuando están desorientados. Entonces, que diga, algo le está pasando porque no es ella, se están haciendo pasar por ella. Entonces también hay que tener ahí un criterio para ver qué es mejor, si dejamos que el teléfono suene o si que alguien se haga pasar por. Pero sí la recomendación es no contradecir. No tratar de dar argumentos quizás lógicos, porque en ese momento, voy a decirlo como en simple, la lógica de la persona que está con demencia no está funcionando. El que explica se complica. Perfecto. Entonces también otra recomendación que nosotros siempre damos es tratar de hablar en simple. Y siempre preguntar, ¿qué fue lo que dije? Para asegurarnos de que la persona entendió finalmente. Lo va a olvidar,
lo más probable. Pero estar preguntándole constantemente qué fue lo que dije para que veamos si lo entendió o no lo entendió. Chequeando. Exacto. Hay que chequear. ¿Y hay algún tipo de, una o varias formas de intervenir de manera no farmacológica cuando la persona está en una crisis agresiva, de conductas agresivas, por ejemplo? Sí. Lo primero es mantener la calma. No podemos nosotros también descompensarnos, colapsar. No podemos. Tenemos que tratar de mantener la calma. Mientras la persona que está media agresiva esté segura, hay que dejarla. Si vemos que está justo en la cocina y que hay artículos que son cortopunzantes, por supuesto que hay que intervenir rápidamente. Pero si está en su dormitorio y no hay nada que pueda ser de riesgo, podemos dejar de que tenga... que curse la crisis y baje de manera natural. Exacto. Y ahí es súper importante la modificación del ambiente. Es súper importante. Las recomendaciones internacionales, por ejemplo, incluso recomiendan hasta qué color deben tener las murallas. Porque muralla roja incita a conductas más agresivas. Estimula. Versus blancos o colores pasteles. Okay. También que la persona tenga una conducta muy programada, muy planificada y que sea predecible. Por ejemplo, si sabemos que la señora Juana se pone agresiva cada vez que hay que bañarla, podemos decirle: mamá, en 2 horas más te voy a bañar. Mamá, en 1 hora más te voy a bañar. Mamá, en 30 minutos te toca baño. Mamá, veamos la ropa porque te voy a bañar. Mamá, vamos a prender el calefactor porque te voy a bañar en 5 minutos. Vamos a buscar la toalla. La señora Rosa supo, no fue como que de repente se encontró con que se estaba bañando. Okay. Y eso es súper importante, que tenga una rutina súper clara, que tenga una rutina establecida, predecible y que permita anticipar. Súper claro el ejemplo que estás dando. Perdón, y por lo mismo, hoy día cuando tenemos a personas mayores que se van a ELEAM, muchas veces los ELEAM piden que la persona llegue con los muebles de su casa, con su cama, con su sillón, con su mesita, con su velador, con su lámpara. También para evitar estas desorientaciones y estas conductas más agresivas. Súper buen ejemplo. Estamos a un par de minutos de ir a la pausa. Quería, antes de invitarlos a la música, quería preguntarte, Jorge, no sé si abordarlo ahora o en el segundo bloque, pero hablaste particularmente de cómo reaccionar frente a una situación de crisis. Tú dijiste lo primero es mantener la calma. Sí. Que parece súper evidente y suena fácil, pero también entendemos que muchas cuidadoras están con sobrecarga, están con un peso muy fuerte, y de repente eso que parece natural hacerlo, o podría parecer natural, no es tan así. Por ahí también quizás poder entregar algún tipo de recomendaciones para que eso ocurra, porque entendemos que también la persona que cuida podría eventualmente no lograr esa calma. Bueno, ahí está un verdadero problema de salud pública que tenemos hoy día, que es la sobrecarga al cuidador. La recomendación que siempre entrego a los cuidadores de los pacientes con demencia que me toca atender es que para que ellos puedan cuidar, ellos tienen que estar bien. Y por lo tanto es súper bueno que ellos también acudan a los controles médicos, que muchas veces los cuidadores dejan de lado sus controles, sus exámenes, sus evaluaciones, y que manifiesten que están sobrepasados, que puedan derivarlos a salud mental, que puedan tener beneficios de los programas que hoy día existen, el Chile Cuida, y ahí va a depender también de cada municipalidad los programas internos que tienen. Pero esa es la recomendación, que puedan pedir ayuda y que se atrevan. Muchas veces los cuidadores manifiestan que no pueden ir al médico, no pueden dejar al papá solo porque están cuidando. Y no se atreven a decir que están colapsados, porque la típica respuesta que a mí me han dado es: él ya me cuidó o ella ya me cuidó, ya me criaron, ahora me toca a mí. Pero eso no implica que tengan que pasarlo mal. Y tienen que atreverse a pedir ayuda, porque muchas veces la ayuda está, solo que nunca nadie le había ofrecido. Entonces hay una prima, una hermana, un hermano, hablo en femenino porque en general los cuidadores son mujeres. Mujeres, exacto. Pero hay alguien que le dice: ¿sabéis qué? Todos los lunes a las 2 de la tarde yo voy a venir y me voy a encargar.
Tú, por último, anda a darte una vuelta a la manzana, duerme, anda al cine, anda a visitar a alguien, que sea tu horario para las horas médicas. Hoy día, si los cuidadores están en el Registro Nacional de Cuidadores, tienen ciertos privilegios, ciertos beneficios, como escoger sus horas al médico según sus posibilidades. Entonces, que también hagan uso de estos respiros que se les puede ofrecer. Perfecto, quería tocar ese punto porque creo que era importante. Claro, el llamado a la tranquilidad frente a una situación de crisis es súper evidente, pero claro, con el nivel de sobrecarga muchas veces no se logra. Exacto. Y por ahí el círculo se complica un poco. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical. Este programa nosotros siempre le damos saludos a los equipos del programa Vínculo que están a lo largo y ancho del país. Tenemos mucho cariño por las regiones, así que los vamos a invitar a escuchar un tema de Sexual Democracia, Regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Esa sí que guaracha rock, compadre. Eso. Si un tercio de la población se está hundiendo con su smog, nosotros pagamos los impuestos y nos llegan recortados los presupuestos. Y si uno pide explicación, te dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. De la capital se multiplican para tramitar. Santiago es Chile o Chile es Santiago, y Chile es Santiago, ¿qué más da? Y si uno pide explicación, te dicen que es por la regionalización. Regionalización, ¿dónde quedó esa cuestión? Regionalización, una linda verdad en el mapa. Se va a acabar, basta ya, basta ya. Por eso queremos otra capital. Y queremos otra capital. ¿Qué pueda hacer? Valdivia, qué lindo es Valdivia. Valdivia, Valdivia capital. Valdivia, Valdivia capital. Valdivia, Valdivia, Valdivia. Por eso queremos otra capital. La solución nunca fue Puerto Montt. Y queremos otra capital. Algunos dicen será Concepción. Y queremos otra capital. Aunque bochorno puede ser Osorno. Y queremos otra capital. No lo dudo, será Temuco. Y queremos otra capital. Igual puede ser Chillán. Y queremos otra capital. Por los Copihue, viva Quirihue. Y queremos otra capital. Y si en Brasil fue Brasilia, en Chile sea Valdivia. Y queremos otra capital. Y queremos otra capital. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento.
junto a la conducción de Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Jorge Valdés, fonoaudiólogo de la Universidad Mayor. Y hemos estado conversando, Jorge, tú nos has estado, ¿cierto?, conversando respecto al manejo no farmacológico de las demencias, y hemos partido por quizás una introducción general de lo que son las demencias, y de a poquito hemos ido conversando respecto al manejo no farmacológico. Hacia el final estábamos hablando como del manejo no farmacológico en situación de crisis de la persona mayor. Pero quería también, para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que pudieras darnos otros ejemplos de manejo no farmacológico. Bueno, es súper importante que reconozcamos que el manejo no farmacológico, como te decía al comienzo, incluye también las modificaciones ambientales. Entonces, algunas recomendaciones que nosotros damos para la casa y que pueden ser útiles para todas aquellas personas que hoy día están viviendo con alguien con demencia, está, por ejemplo, el uso de los carteles. La persona incluso puede desorientarse dentro de su casa. Entonces, orientarse con carteles, por ejemplo, baño, cocina. Como señalética. Exacto, ¿sí? Que entra a la cocina e incluso dentro de esta aparezcan platos, vasos, galletas, los cuchillos y las cosas cortopunzantes, ojalá que estén guardadas, ojalá bajo llave, ¿ya? También relacionado con lo mismo, con la seguridad, evitar, bueno, la recomendación es que se eviten las puertas, pero entendemos que una casa no puede estar sin puertas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que en el hoyito donde va el picaporte, donde va el para cerrar la puerta, que le pongan algodón. Entonces así no se cierra la puerta con pestillo. Eso de tal manera que la persona no quede encerrada, por ejemplo. Exacto, que no quede encerrada, porque si está en un proceso de que esté medio desajustado, que esté un poco agresivo, que esté desorientado y se encierra, no tenemos cómo entrar. Claro. Entonces, de esa manera evitamos el que si tiene algún accidente o una caída, podamos ingresar rápidamente. Mira, buena recomendación. Es una súper buena recomendación y que a uno no se le ocurre, a menos que alguien que lo haya vivido o que alguien te lo recomiende. Y sabemos nosotros que el recurso humano es poco y las necesidades son muchas. Entonces las derivaciones no siempre se hacen a terapia ocupacional o a fonoaudiología o a psicología. Entonces, habitualmente tenemos que acudir a otras personas que hayan pasado por lo mismo. Otra recomendación que siempre entregamos es evitar que en los pasillos hayan cosas que pueden provocar caídas. Por ejemplo, alfombras. Por ejemplo, cajas que estén ahí como en el pasillo o por donde se transita. Claro. Porque finalmente todo eso es un potencial factor de riesgo y ahí podríamos empeorar la condición, porque ya no solamente es una persona con demencia, sino que, por ejemplo, en el peor de los casos podría haber una fractura de cadera. Claro, entonces ahora es una persona con demencia y que más encima tiene una fractura de cadera. Una correlación alta, eventualmente después de... Puede estar postrado, qué sé yo. Y las fracturas de cadera en personas mayores provocan inmovilidad, provocan problemas respiratorios, provocan lesiones por presión. Entonces, hay toda una seguidilla de cosas que tenemos que evitar. ¿Ya? Y también creo que es importante siempre el uso de calendarios para que el paciente se oriente. Yo no soy muy partidario de recomendar estos calendarios donde aparece el año completo, donde está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sino mes por mes. Ni siquiera. Yo soy más partidario de ir a una librería, al supermercado, al mall chino y comprar una pizarra pequeña. Y que todos los días esa pizarra la llenamos. Papá, mamá, ayer fue lunes. ¿Qué día es hoy? Martes. Perfecto. Si ayer fue lunes 12, ¿qué día es hoy? Martes 13. Muy bien. Miremos para afuera. ¿Tú crees que hace frío, hace calor? Hace frío. Entonces, ¿en qué mes crees tú que estamos? Y empezamos a darle pistas y llenamos esa pizarra. Y esa pizarra después la colocamos en el lugar donde habitualmente está el paciente. Living, comedor, dormitorio, podemos hacer varias pizarras, pero para que el paciente ingrese a la habitación y lo primero que vea sea eso. Claro. Estaba pensando en un par de ejemplos que deben ocurrir, me imagino yo, en una casa, ¿cierto?, de un ciudadana de este país, una persona con demencia, por ejemplo, que cohabite con niños. Los juguetes de los niños quedan
muchas veces en lugares sospechados. Sí. Como que ponerle atención a eso, que alguien no se vaya a tropezar con eso. O sea, nos tropezamos nosotros. Claro, uno pisa de repente un juguete y ya, ¿cierto? Todo dolorido. Las mascotas también, porque la mascota de repente, claro, si una mascota tranquila todo bien, pero si un perrito, por ejemplo, súper juguetón y pasa corriendo. Un Peter Pan. Claro, como, que no madura. Claro, no sé, los Golden son así medio perros grandes y medio activos, por ponerle un nombre. Entonces, ahí va a depender, claro, de la personalidad del perro o del gato, va a depender de eso, pero también hay que reconocer que muchas veces las personas mayores con demencia se tranquilizan con los animales. Interesante. Entonces, eso, sí. También hay que reconocer ahí cuál es el rol que va a jugar esta mascota. Porque también se puede intencionar un poco. Si yo quiero que sea una mascota de compañía para tranquilizarlo, hay fundaciones que se encargan al respecto y que hacen estudios etológicos y que hacen estudios de la personalidad del perro y que te entregan una mascota que tenga una personalidad más tranquila y que pueda ser entrenado para que esté acompañando. Hay razas que son más propicias para poder hacer compañía. Un ejemplo que quizás es más conocido es como uno en lo popular escucha como, mira, tenemos este perrito porque es súper cariñoso con los niños, con las niñas, a diferencia de otros que son más ariscos, qué sé yo. Exacto. O sea, yo no sé si podríamos recomendar tan fácilmente, por ejemplo, un chihuahua, que son perros que son muy chicos, que pueden favorecer la caída y que son mucho más gritones. Son ladradores. Son súper ladradores. Mucho, sí. Versus quizás un perro que puede ser más tranquilo, que sea más grande y que por lo tanto permita que se vea, verlo, que también se corre cuando va pasando o que también lo acostumbren a siempre estar atrás. Entonces, ahí hay que ver finalmente cuál es el rol que va a tener, porque como te digo, lo importante es hacer que la persona mayor que tenga esta demencia esté tranquila y tenemos que utilizar todos los recursos. Si esta persona logramos que se tranquilice con música, ok, ocupemos la música. Si se tranquiliza con esta mascota, ocupemos la mascota. Ahí Jorge, quizás también cooperar con un ejemplo. Me acuerdo una vez me tocó, desde el programa Vínculos, fuimos a hacer unas visitas domiciliarias hartos años atrás. Y la persona que participaba del programa era la señora. Era un matrimonio, pero solo la señora participaba. Y ella, una de sus grandes preocupaciones era que su marido tenía Alzheimer, de hecho. Y tenía un gran problema, mucho susto con que él deambulaba en las noches y se arrancaba de la casa. Claro. Entonces, claro, un poco resumiendo para no extenderme en esto, entendiendo que ese Alzheimer no iba a poder tener un tipo de tratamiento para sanar el Alzheimer. Un par de intervenciones fueron, por ejemplo, si los vecinos sabían, no es fácil contarle a todo el mundo esto, pero si eventualmente cuánto tiempo llevaban ahí en la comunidad, si conocía a los vecinos, si eventualmente los vecinos conocían a su marido y si eventualmente ya encontraba factible conversar con los vecinos de tal manera que si por ejemplo lo vieran afuera solo, le avisaran. Claro. Y la otra cosa que se le propuso era que pudiera comprarle una pulserita o algún collar donde tuviera una medalla o algún tema donde tuviera los datos, particularmente un teléfono donde pudieran llamar si es que esa persona se perdía. Y la verdad es que eso, voy a ser así bien gráfico, eso no solucionó el Alzheimer, pero sí bajó el nivel de ansiedad o un poco de angustia que tenía la señora en ese momento. Sí, el uso de las medallas o de las pulseras se recomienda harto. ¿Cuál es el único problema que tenemos? Que es algo fácil de sacar. Claro. O que es algo fácil que le roben. Hoy día, ¿qué es lo que más se está recomendando? Que le borden o que le peguen de estos que son con la plancha en la ropa. Porque la ropa difícilmente se la va a sacar toda. Y que ahí aparezca cuál es su nombre, su root, que diga que tiene Alzheimer y el teléfono de su cuidador principal. Pero claro, tenemos que tratar de acudir a todas las estrategias para que el cuidador también esté tranquilo. Porque lo más probable es que esa señora, que era la esposa, no dormía, preocupada de que se podía escapar, que podía caerse. Entonces, claro, el esposo se despertaba en la noche quizás para ir al baño y ella quedaba alerta y así como hasta que se acueste. E insisto en el hecho de que si eso ocurre una vez no es tan terrible, pero si llevamos años, lo es. Y respecto un poco a lo que conversábamos en la pausa, Jorge, al manejo de síntomas neuropsiquiátrico, ¿qué nos puedes comentar de eso? Bueno, ahí es importante, primero, ¿qué son los síntomas neuropsiquiátricos? Son síntomas psiquiátricos de origen neurológico.
¿Ya? ¿Como cuáles? Las alucinaciones, la paranoia, la agitación, los problemas de ciclo sueño-vigilia. Esos son los síntomas neuropsiquiátricos. Y lo primero que hay que hacer es que cuando estos aparezcan, se le informe al médico. Porque muchos de los efectos de alucinaciones, por ejemplo, pueden ser como efecto secundario de algunos de los medicamentos que se le incorporó. Entonces, habría que ver si es un efecto secundario frecuente, poco frecuente o raro del medicamento que se le agregó. Pero lo importante es que no hay que llevarle la contra. Hay que tratar de desviarle la atención, hay que tratar de que note que estamos acá, así como tocarlo muy tranquilamente, así como mamá, papá, te voy a tocar el brazo, mírame, estoy yo, tranquilo, no pasa nada, está todo bien, ¿te parece si salimos a caminar? Y eso siempre ayuda, el salir a caminar, el desviarle la atención, pero uno tiene que estar tranquilo, y para que uno esté tranquilo tiene que estar cuidado. Por eso, no solamente el cuidador tiene que preocuparse de la persona con demencia, sino que también tiene que autocuidarse para evitar estos síntomas, este síndrome de sobrecarga al cuidador. E insisto en la importancia de que informen a su médico tratante. Oye, quería recalcar la importancia de esa explicación previa que tú dices. Bueno, papá puede ser papá, mamá, o tío, tía, o el nombre de la persona, ¿cierto? Voy a hacer tal cosa, vamos a ir a esto. Esa explicación previa ayuda mucho a ir calmando a la persona. No solo las personas con demencia, yo creo que en general, incluso para procedimientos médicos, que a uno le expliquen lo que van a hacer, que uno tenga la posibilidad de decir, o que te planteen, si estás sintiéndote incómodo, puedes decirnos y nosotros vamos a regular lo que estamos haciendo. Es importante aquello. Y también es importante tener la conversación con la familia. Porque muchas veces, con otro tipo de demencia, por ejemplo con la demencia frontotemporal, que es una demencia menos frecuente, pero que igual se da, hay muchos cambios de conducta. Mucho problema conductual. Mucho problema conductual y mucho problema, por ejemplo, de hipersexualización. Entonces, ahí es sumamente importante que se le informe a la familia, a todos los miembros del núcleo familiar, por qué se está produciendo, qué implica, qué hacer si. Es súper importante la comunicación de la familia, y relacionado con lo mismo también, creo que es importante que todas las familias antes tengan una conversación, que es el ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos cuidar? No, o sea, sí, ¿hasta también, cuándo vamos a cuál cuidar? ¿Cuál es nuestro límite nuestra natural? Capacidad, claro. O sea, llevamos 5 años cuidándolo sin dormir, yo ya no puedo más. Nadie más puede hacerse cargo. ¿Qué vamos a hacer para que mi papá o mi mamá esté bien cuidado? Vamos a contratar a alguien de noche, vamos a institucionalizarlo, pero también es importante, y es una conversación que, por ejemplo, yo siempre incentivo a que las familias las tengan antes de tener cualquier cuadro, que es ¿hasta cuánto quieres que se intervenga? Por ejemplo, los pacientes con demencia, la evolución natural del cuadro implica que en algún momento van a tener dificultades de alimentación. Es parte del cuadro, que tienen la famosa disfagia. Entonces, el fonoaudiólogo en este caso, y que yo como académico de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello constantemente reforzamos esto a nuestros estudiantes. El fonoaudiólogo va a hacer modificaciones de la alimentación, va a hacer modificaciones de los líquidos, por ejemplo, va a echarles pesante, va a reforzar la importancia de la higiene oral, va a reforzar la importancia de cambiar el volumen, el uso de las colaciones. Pero va a llegar un momento en que ya las indicaciones que el fonoaudiólogo da ya no son suficientes. El paciente ya comienza a bajar de peso, el paciente comienza a tener cuadros respiratorios porque aspiró. Entonces ahí viene la pregunta que le va a hacer el médico a la familia, de, bueno, instalamos sonda, instalamos gastro, o ¿qué hacemos? Claro. ¿Y qué ocurre? La familia, bajo presión, toma una decisión que no siempre después está conforme con la decisión que tomó, porque dicen, pucha, a mi papito, a mi mamita le hubiese gustado que no hiciéramos nada, o a mi papá, a mi mamá le hubiese gustado que hiciéramos todo. Por lo tanto, creo que la conversación, y no es solamente pensando en la demencia, en términos generales, es en términos generales, de hasta dónde quieres que nosotros hagamos por ti, si es que lo necesitas, cuántas medidas extraordinarias quieres que nosotros hagamos. Entonces, cuando llegan los pacientes conmigo
recién diagnosticados, todavía sin siquiera tener posibilidad de tener disfagia. Yo siempre hablo con las familias. Cuando me dicen, ¿cómo va a ser esto? Y yo les digo, bueno, va a llegar un momento en que va a necesitar una vía de alimentación. Estos son los pros y los contras de las 3 alternativas que tenemos. Que coma por boca, la sonda o la gastro. Convérselo con la familia. Vean qué le hubiese gustado a su familiar. Porque cuando el médico les pregunta, ustedes tienen que tener la decisión clara. Pero si ustedes nunca lo discutieron y se van a poner a pelear frente al médico, no, es que yo quiero que hagas esto, no, es que yo quiero que hagan esto otro, no va a funcionar. No se resuelve con la prontitud que se necesita, quizás. Exacto. Y tampoco van a tomar una decisión que los deje a todos conformes y tranquilos. Por eso es tan importante que esa conversación se dé, quizás no en un almuerzo familiar de domingo, sí, claro, pero que sí se sepa y que todos los hijos sepan finalmente. Que todos los hijos sepan qué es lo que quiere el papá, qué es lo que quiere la mamá. Eso es súper importante. Y esa es una recomendación que doy, que sea ojalá una conversación que todos tengan. Jorge, tú das esa recomendación, ¿cierto?, en el ámbito de la familia, de las personas significativas, de la comunidad. Y yo quiero pegar un salto, pero tiene que ver también con cómo, o con la importancia que entiendo que reviste la formación en estos temas, por supuesto con información general para familias, qué sé yo, pero también información profesional y técnica para personas y equipos que trabajan en estas áreas, o con este tipo, ¿cierto?, de personas que presentan esta situación. Hablemos un poquito brevemente, yo sé que ahí hay un par de notificaciones, ¿serán? No notificaciones, pero datos importantes que sería bueno abordar antes de que fuéramos cerrando el programa. La mayoría de las universidades hoy día están en los últimos años, en un periodo de, 5 años, ha estado haciendo modificaciones de sus perfiles de egreso. Y ello implica que todas las carreras están revisando qué es lo que necesita el mercado y qué es lo que estamos formando. Y eso implica que se están revisando todos los contenidos y todas las formas de abordar a las personas mayores. ¿Ok? Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos la tranquilidad de que muchos profesionales están siendo formados con otra mirada no tan asistencialista de la persona mayor. Y también existe una fuerte campaña a nivel de fondos del gobierno para que los profesionales y técnicos también sean formados en. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Andrés Bello nos adjudicamos una licitación para formar a funcionarios municipales y del gobierno regional en temas de gerontología social. Excelente. ¿Para qué? Para que dejemos de tener esta mirada asistencialista, esta mirada de que la persona mayor no puede hacerlo, que en el fondo son errores que caemos habitualmente. También la idea en este diplomado es que podamos tener de todas las carreras técnicas y profesionales, porque finalmente a la persona mayor hay que hay que abordarla desde distintos frentes. Entonces, lo que conversábamos al principio, que ayer estaba revisando los antecedentes de un postulante, y este postulante trabajaba en planificación vial. Cualquier persona diría, bueno, él no tiene nada que ver con... No aplica aquí, no aplica, o sea, se equivocó de diploma. Y yo decía, no, pues al revés. Es sumamente importante que alguien de planificación vial sepa de gerontología, para que considere que hay que aumentar el tiempo en ciertos lugares. Por ejemplo, si tenemos la caja de compensación, donde la mayoría de las personas mayores de esa comuna cobran ahí su pensión, ese semáforo tiene que tener más tiempo para que crucen. Claro, o los accesos, una serie de cosas así. Entonces es sumamente importante, y hoy día en la Universidad Andrés Bello, gracias a esta licitación que nos adjudicamos, estamos con esa mirada de que, por ejemplo, una podóloga, que finalmente también es como una especie de psicóloga o de terapeuta de las personas mayores, porque están ahí y conversan. Necesitamos que esa persona que es podóloga, que quizás no tiene tanta relación con la persona mayor, pueda darle recomendaciones súper adecuadas, desde las políticas, del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención es multidisciplinaria, y por ello necesitamos que todos los miembros manejen de abordaje de personas mayores.
Súper, ahí como el mensaje, la importancia de transversalizar. Nosotros hablamos aquí de democratizar el conocimiento respecto de la etapa de la vejez y el proceso de envejecimiento. Jorge, estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerte tu tiempo. Ha sido una conversación súper entretenida, fluida, también importante en términos de datos concretos que la gente pueda llevarlos a la práctica. Así es que agradecerte, darte los últimos 30 segunditos si quieres decir algo a la audiencia que te está escuchando. Lo primero que creo que es importante es que los cuidadores entiendan que no están solos. Hay recursos humanos que pueden ayudar, hay personas que ya pasaron por esto que pueden aconsejarlos. Consulten, atrévanse a decir que están colapsados, que necesitan ayuda, atrévanse. Solo eso. Muchas gracias, Jorge, esperamos que te vaya súper bien. Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos han estado viendo también por streaming. Saludos al equipo que está ahí en controles y nos despedimos también con música. Nos vamos con Sexual Democracia, Buscando Chilenos. Que estén muy bien, nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Mi socio Rupe, conocido como el Matapiojo, ni cuenta me habría dado. Se ha fijado con detención que he cambiado la tradición. Más que empanada se come completo. En cuestión de vino tomamos cerveza de piscola y fiesta decente que hagan, pero usted lo que más bailan. Guaracha rock, compadre, guaracha rock, compadre, guaracha rock, compadre. Guaracharro, compadre, guaracharro, compadre, guaracharro, compadre. Viajaríamos de punta a punta, del norte a la Antártica, del mar a la cordillera. Recorriendo por nuestra tierra, nos acercamos al campo y en una trilla vimos los guasos llorando alegre unos corridos mexicanos. Ahora el cóndor y el huemul no paran de bailar. Guaracharro, compadre, guaracharro, compadre, guaracharro, compadre. Guaracharro, compadre, guaracharro, compadre. Buscando chilenos.
En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.